Buenos días, hermanos. Qué bueno poder estar en este lugar. Primero para darle gracias a Dios y para todos juntos seguir aprendiendo más de la palabra. Qué bueno ese tiempo de alabanza y lo que el Señor nos da. Tenemos tiempos diferentes, cada vez el Señor pues nos habla y usted lo ha percibido. Y esta mañana sé que lo va a hacer con la ayuda del Señor. Yo les invito a que abran su Biblia en 2 de Pedro, en el capítulo 1. Vamos a leer los primeros 15 versículos. 2 de Pedro, capítulo 1, los primeros 15 versículos. Y ya que vamos a estar sentados, yo les invito a que un momento se levanten, se pongan en pie, vamos a orar y vamos a leer la palabra primero. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, porque ella es la luz que ilumina nuestra vida, porque podemos, Señor, en esta mañana reunirnos todos juntos para estudiarla, para entender, para aplicar las verdades allí escritas, Señor. Gracias porque tú has enviado a tu Hijo Jesús para que muriera por nosotros. Has permitido que nuestra vida cambiara. Siendo condenados, ahora somos redimidos, somos rescatados por tu inmenso amor. La gloria es para ti, Señor Jesús, para ti, oh Dios Padre y Espíritu Santo, porque, Señor, estamos aquí, es por tu bondad, por tu misericordia. Y gracias, gracias, Señor, porque sin merecerlo nos diste acceso, Señor, al Padre. Encomendamos, Señor, este tiempo en tus manos y te pido que abras nuestro entendimiento, que las distracciones se vayan, que podamos, Señor, estar todos juntos, concentrados, deleitándonos en estas verdades, porque en Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Segunda de Pedro es una carta que nos habla de que había un serio problema allí, y era de que habían unos falsos maestros. Un falso maestro trae una falsa enseñanza, y eso era lo que estaba allí afectando en ese momento a la iglesia. Y Pedro estaba
dando claridad, estaba dejando en claro que ellos venían con malos propósitos. Hoy en día no es diferente. En nuestra iglesia, en las iglesias, llega falsa doctrina. Pero gracias a Dios tenemos la palabra para poder ver, para poder discernir. Y lo que nos dice hoy Pedro es que en el primer capítulo, en el primer versículo, dice que Simón Pedro es siervo y apóstol de Jesucristo. Él es, cuando uno habla de siervo, cuando uno habla de apóstol, cuando uno habla de alguien que a uno le pertenece, uno se debe a él. En el caso nuestro, todos los que estamos aquí hemos recibido a Jesús, o la gran mayoría. Creemos en un Dios, nos debemos a Él, pertenecemos a Él. Y dice Pedro allí, dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Habéis alcanzado. Nosotros no hicimos nada para recibir esa salvación. Él nos buscó, Él nos encontró, Él nos cambió. Dice, por medio de nuestro Dios y Salvador. ¿Quién es? Lo dice claramente, Jesucristo. ¿Qué necesitamos para haber recibido esa salvación? Dice allí, una fe, una fe. Y yo le pregunto, cada uno que hemos recibido de Cristo, ¿realmente estamos cumpliendo? Si yo pertenezco a Él, tengo que cumplir. ¿Y en qué tendría que cumplir? Si hay una falsa doctrina, si hay una falsa enseñanza, el Señor me anima a que yo debo estar haciendo la obra que Él me ha llamado a hacer, ¿sí? Y a veces nosotros nos preguntamos si realmente lo estamos haciendo. Hoy en día tenemos la iglesia casi llena, pero lo ideal es que debe estar más llena, porque hay más necesidad. Y lo que encontramos es que nosotros no hemos hablado, por eso es que ella no se llena. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho con nosotros? ¿Qué Él ha dado? Dice el versículo 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. A Él nos ha dado gracia, nos ha dado paz, ¿sí? Pero también nos ha dado conocimiento, ¿sí? Por medio de la palabra. ¿Qué hacemos con ese conocimiento? En el conocimiento tenemos lo que el Señor es para nosotros. ¿Qué nos ha llamado a hacer el Señor? Primera de Pedro 1:15, por favor. Primera de Pedro 1:15. ¿Qué dice? Recuerda que pertenecemos a Dios, le pertenecemos a Él, dice, Él nos ha llamado para ser santos y nosotros debemos ser santos en nuestra manera de vivir. ¿Qué encontramos hoy en día? Que si realmente vivimos como decimos ser, si realmente le honramos a Él, hágase esa pregunta. Nadie sabe usted lo que hace, solo Dios. Él lo puede ver todo. Y si usted lo está haciendo, gloria a Dios. Y si no lo está haciendo, pilas, porque Él sí está viendo allí. Vamos a 1 Pedro 2:21, por favor. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Qué dice ahí? Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, primero, somos santos, ¿sí? En toda nuestra manera de vivir. Segundo, nos ha dejado ejemplo para que le sigamos. Y esto ya es como que la cosa se está poniendo un poquito mejor, porque estamos viendo que el Señor nos ha llamado, y ahí lo leíamos nosotros en Primera de Pedro, Él nos ha llamado, ¿cierto? Y hay un propósito. Usted es salvo, pero no es suficiente. Es necesario que eso que usted ha recibido lo dé, lo entregue. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. ¿Qué hizo Jesús cuando vino aquí?
Hizo sanidad, hizo milagros, entregó su vida, sirvió, dio ejemplo, todo eso lo hizo. Y nosotros que somos, digamos, hijos de Dios y que hemos confiado en Él, tenemos que seguir sus pisadas, ese ejemplo. ¿Qué es lo que el Señor espera que nosotros hagamos? Antes yo no les he dado el título y lo leímos aquí, dice, no hay de otra, hay que cambiar. No hay de otra, hay que cambiar. Y si estamos hablando de lo que somos, como lo que nos dice que nos ha dado ese conocimiento, ese don allí, conocemos del Señor porque nos lo ha dejado en su palabra y es lo que usted sabe de Él. Pero, ¿qué sabe usted realmente del Señor? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Cuando usted va a una persona y usted le habla del Señor, ¿qué tiene que hablar de Él? Vamos a 1 Corintios, capítulo 2, verso 1 y 2. 1 Corintios 2, verso 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué hizo Pablo allí? Dice, anunciaros el testimonio de Dios. Y mire la diferencia que él hace. Él no iba a utilizar palabras de su inmensa sabiduría con todo su conocimiento, sino el propósito era presentar a Jesucristo y a Él crucificado. Es decir, que lo que él estaba haciendo como cristiano, él estaba tomando aquel que es el único camino al Padre. Y es lo que nosotros debemos hacer hoy en día. ¿Por qué hablamos tanto de los cristianos y de nuestra iglesia y en general? Porque vemos que eso como que ha bajado un poco, digamos, de influencia. Si Él nos ha llamado, si Él nos ha dado ejemplo, si estamos en sus pisadas, si estamos viendo que le debemos presentar, muchas veces no hacemos lo que Él nos manda que debemos hacer, porque ¿qué nos está haciendo falta? 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿Qué nos está haciendo falta? Dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿sí? Y que le pertenecemos, pero a veces nuestra vida está, por un lado, haciendo unas cosas y por otro, ¿sí? El Espíritu Santo dice que mora en nosotros y le pertenecemos a Él. Somos cristianos, le tenemos, ¿sí? Pero como cristianos, ¿qué ha hecho el Señor por nosotros? Él nos ha dado de Él mismo, ¿sí? Y nos dice en otra parte, en Filipenses 3, 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Sí? Dice que nosotros tenemos nuestra ciudadanía en los cielos, esperamos al Señor Jesús. Él va a transformar este cuerpo un día y va a ser como el de Él cuando estemos en su presencia, ¿cierto? Vamos a estar siendo transformados. Y todo esto lo decimos ¿por qué? Volvamos nuevamente a Pedro, 1 de Pedro. ¿Cuál es el propósito que el Señor tiene para nosotros como creyentes? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿A qué venimos? ¿A saludarnos, a congregarnos, a orar, a cantar, a alabar, a adorar? Claro que sí, todo eso. Pero también es necesario que sepamos que hay muchos allá que están buscando realmente llenar sus vidas y a veces lo hacen con cosas que no son. Y el único que puede darnos vida es Jesús. Vea el versículo 3 de ese 2 de Pedro capítulo 1. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y ya lo leíamos, tenemos el Espíritu Santo, tenemos su ejemplo. Y si eso nos ha sido dado, ¿como para qué sería? ¿Solamente para sí, para tenerlo? Colosenses 1, 28 y 29. ¿Qué dice? Colosenses 1, 28 y 29. ¿Qué dicen esos dos versículos? Primero, anunciamos, amonestamos, enseñando, presentando a Jesús, a Cristo Jesús, a todo hombre. Y dice, por lo cual también, ¿qué dice ahí? Trabajo. Pero no es un trabajo fácil, dice, luchando según la potencia de ¿quién? Mía, ¿no? No, la de Él. Dice, la cual actúa ¿qué? Poderosamente en mí. Y por eso hablamos de cristianos, y por eso hablamos del poder y de la influencia y de lo que nosotros realmente hacemos. ¿No estamos convencidos que realmente Cristo vive en nosotros? ¿Que el Espíritu Santo mora en nosotros? ¿Que Él hace la obra? ¿Que Él ha cambiado mi vida? ¿Que Él puede cambiar la vida de los demás? Y lo que nos dice aquí, dice, según la potencia de Él. ¿Cómo es la potencia de Dios? ¿Usted ha visto problemas en la naturaleza? ¿Cómo se ha levantado y cómo va y barre y acaba y destruye? ¿Saben quién creó eso? Dios. Trate de parar eso, no es posible. Y la potencia de Él, dice, actúa poderosamente en usted y en mí, si realmente estamos haciendo la obra que Él nos ha llamado a hacer. Y es lo que nos dice en Pedro, ¿cierto? Dice que Él nos ha dado todo esto a nosotros y nos lo ha dado para que nosotros lo pongamos a su servicio, para que Él pueda, digamos, actuar por intermedio nuestro. ¿Qué es lo que a veces pasa? ¿Por qué es que Él no actúa? ¿Por qué las cosas son difíciles? ¿Porque nosotros no lo permitimos? ¿Qué piensa usted? Hay situaciones donde nosotros hemos puesto, como dice, el palo en la rueda, nuestra incredulidad, nuestra falta de compromiso, nuestro ánimo. Si yo realmente vengo a la iglesia, vengo en necesidad y a recibir del Señor. Pero si yo vengo con otros propósitos, pues me voy a ir igual como vengo, vacío. O tal vez tendré otras intenciones, ¿cierto? Dice, volvamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser ¿qué? Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué ha prometido el Señor? ¿Qué le ha dicho a usted? ¿Qué le ha entregado? Recuerde que Él nos ha dado conocimiento. ¿Y qué nos dice la palabra? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Si usted realmente conoce al Señor Jesús, ¿cuál era el título? ¿El que puso atención? ¿Cuál era el título? No hay de otra, hay que cambiar. ¿Y qué nos dice la palabra? Que te conozcan aquí el único Dios verdadero y Jesucristo quien has enviado. Cristo no se quedaba quieto. Él estaba sirviendo permanentemente. Él amaba a las personas. Él buscaba a quien ayudar. Pero conocer al Señor no solamente es venir y saber que ya es su Salvador. Usted necesita conocerlo como la pareja, íntimamente. ¿Sí? Tiene que estar allí, dice en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y el poder de su resurrección. Padecimientos. Gracias a Dios que no padecemos por Cristo. Amén.
No ha recibido usted una pedrada por decir que es cristiano. No lo han echado a la cárcel. No le han arrebatado su Biblia. No lo han sacado de la clase de la universidad. No le han cerrado las puertas del trabajo por causa de Cristo. Pero yo creo que faltaría, ¿cierto? Porque así nosotros podríamos tal vez hablar mejor del Señor. Dios nos ha dado su palabra y nos habla de algo que todos tenemos. Es una fe preciosa. Una fe que el Señor nos ha dado. ¿Cuáles eran las palabras? Allí en Juan 6:68 nos decía: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué estaban buscando allí? Es lo que hoy día estamos buscando, ¿sí? Que usted y yo necesitamos poner en práctica realmente lo que hemos recibido del Señor. Y recibimos conocimiento de parte del Señor para ponerlo en práctica. Y dice en el versículo 4: para que por ella llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué le dice a usted eso de corrupción? Algo que se descompone, algo que se pudre, algo que huele mal. ¿Huimos de eso que hay en el mundo? A causa de la concupiscencia, a causa del pecado, a causa de nuestra naturaleza, a causa de lo que nosotros hacemos. ¿Sí huimos de eso? Recuerde que estamos hablando como cristianos y que tenemos un don del conocimiento que el Señor nos ha entregado. Somos participantes de esa naturaleza divina y el Señor tiene un propósito y le ha entregado a usted todas las cosas con un propósito, ¿cierto? ¿A qué me anima el Señor cuando me muestra eso y me está diciendo: mire, usted tiene que darse cuenta, usted tiene discernimiento, qué es lo que le conviene? Y si realmente usted está en el mundo y se deleita en las cosas del mundo, entonces, ¿realmente es cristiano? ¿Ha nacido de nuevo? ¿Está cumpliendo? ¿Recibió lo que yo le entregué? ¿Atendió mi llamado? Difícilmente, ¿cierto? Pero es lo que hoy día vemos. ¿Y cómo sabemos de eso, hermano? Usted me dice: usted habla muy chévere, muy bonito. ¿Y usted cómo sabe de eso? Pues porque lo hemos vivido, porque es una realidad, porque lo tenemos acá en medio nuestro, porque nuestra iglesia adolece de eso. No le entiendo. ¿De qué me habla? Si realmente nosotros tenemos a Cristo viviendo en nosotros, hay muchos que dicen ser cristianos por fuera, pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, esas personas vuelven atrás y no ayudan, entorpecen. Y mire lo que dice la palabra, segunda de Pedro, allí, capítulo 2, 20 y 22, 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y al 22. Ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerta lavada a revolcarse en el cielo. Es claro, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Hay personas que realmente no han recibido esa salvación, todavía están ahí buscando y esperando. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? Que es como ese perro que vuelve al vómito, que es como esa puerca que va y se revuelca nuevamente allá en el barro. Entonces, si uno realmente se da cuenta de eso y empieza a conocer y a darse cuenta realmente qué necesitamos nosotros para mostrar que realmente nosotros estamos donde debemos estar, recibimos a Jesucristo y estamos haciendo la obra que Él nos manda que debemos hacer. Ahí en segunda de Pedro, Él nos lo dice. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Vosotros, versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y nos relata, poniendo toda diligencia. Recuerde que usted es el creyente, usted es cristiano y ha venido, ¿cierto?
y hace una lista de cosas allí. Cuando hablamos de poner diligencia, es de hacer el esfuerzo máximo. Y yo le pregunto, ¿estamos bien? Tenemos lo que el Señor nos ha dado. Pero a nivel de la congregación, cada uno hacemos nuestro papel que debemos hacer. ¿Estamos cumpliendo la tarea que el Señor nos ha llamado? Más adelante en el versículo 8 nos dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto demanda diligencia y fervor. Un cristiano perezoso y descuidado, ¿sabe qué le pasa? No crece. No crece. Un cristiano perezoso y descuidado no crece. ¿Cómo será un cristiano perezoso y descuidado? Te voy a dar algunas ideas. Primero, de papaya. No se congregue. No ore. No lea la Biblia. No confiese sus pecados. No tome la Santa Cena, es decir, no esté en comunión. Pierda el tiempo. Ame el mundo. Eso es un cristiano perezoso y descuidado. Cada uno de nosotros somos responsables por nuestra vida espiritual y tenemos que dar cuenta a Dios. Y si somos cabeza de familia, aún más. Entonces, tengamos presente, hermanos, que si nosotros estamos en la congregación, no estamos de adorno. Nosotros venimos con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Recuerda que el poder de Dios está en nosotros y que Él nos lo ha entregado y que somos participantes de Él y que Él ha hecho y nos ha dado ejemplo y seguimos sus pisadas. Pues es inaudito que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer. No hay de otra. Hay que cambiar, hermanos. Esta iglesia no se va a llenar solamente con nuestras oraciones. Hay que ir y compartir. Hay que traer a los hermanos. ¿Y qué hacer con esta situación, con esos creyentes? Dice, él hace una lista allí. ¿Y cómo lo nombra a esa persona que no presta atención? ¿Usted lo puso atención? ¿Cómo lo nombra? Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y la lista de lo que me está hablando allí. ¿Por qué es tan importante que nosotros como creyentes estemos permanentemente en revisión con lo que el Señor me está entregando? Y veamos la lista. Dice, poniendo el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Es como que permanentemente usted está revisando esa lista. ¿Qué me está haciendo falta? Dominio propio. Y no es que una saque a la otra, es como si usted estuviera armando un telescopio. Una me lleva a la otra, una pieza me lleva a la otra. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de lo que en esta mañana el Señor nos está hablando es pilas, nos está amonestando. ¿Estamos haciendo la obra del Señor? Y realmente no nos gusta que nos toquen esto, pero ahí dice claramente en el versículo 10, por lo cual, hermanos míos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Usted ya es parte del pueblo del Señor, pero hay que estar firmes, ¿sí? Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y lo que me está diciendo es que estoy en peligro. Satanás dice que está como un león rugiente mirando a quién devorar. Y se ha metido en nuestra congregación. Usted lo sabe. ¿Hay desánimo? ¿Hay incredulidad? ¿Hay falta de trabajar para el Señor? Eso es lo que hace el enemigo. Él divide, él es homicida. Pero lo que nos dice aquí la palabra es que el Señor nos ha dado grandes cosas para que nosotros estemos firmes. Y no podemos olvidar, como dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Uno olvida fácilmente de dónde me sacó el Señor, ¿cierto? Usted se da cuenta que el Señor hizo grandes cosas por usted, le ha perdonado, pasa por alto sus ofensas, le ama, le busca, le bendice, lo perdona.
pero a veces olvidamos. ¿Cómo se puede reconocer a un cristiano que no crece? ¿Qué me dice usted? ¿Por su fruto? Y ahí en Pedro, ¿cómo lo podríamos ver? Muchas veces nosotros estamos llenos de ocupaciones y por las ocupaciones que tenemos olvidamos que nos debemos a un Dios. Si el Señor supliera todas nuestras necesidades físicas a nivel de la economía, igual estaríamos sirviendo al Señor, igual estaríamos pendientes de sus negocios. Hace falta que nosotros estemos como en necesidad mayor, porque en ese momento es cuando el Señor para nosotros es importante, no antes. Pero en la palabra de ella me dice a mí que debo estar anhelante, deseoso. ¿Y qué es lo que decía Pedro? Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Él estaba allí deseoso de que hiciéramos la obra. Y vea el versículo 8. ¿Cómo puede usted notar que un creyente no crece? Un cristiano no crece. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ¿qué? Ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es estar ocioso? Desocupado, sin hacer nada. ¿Será que hay cristianos que de pronto pueden estar en esa condición? Sin fruto. Dice, están ciegos. No podemos nosotros darnos, como se dice, esos espacios. Y hemos olvidado lo importante, pensamos más en nuestras vidas materiales que en lo eterno. Dios se ocupa de mis necesidades una y otra vez y espera que nosotros le demos prioridad a su causa, la cual es salvar al mundo, al hombre por el cual envió a su Hijo a morir. Y esto nos habla de la gran comisión. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos esto, la angustia es que el tiempo se está acabando y nosotros como creyentes no estamos haciendo la obra que debemos hacer. En 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 y el 5, nos dice qué debe estar haciendo el cristiano. 1 Tesalonicenses 1, versículo 4 y luego el 5. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Qué ánimo me da allí? Dice, no llegó en palabras solamente, sino en poder, poder del evangelio, en el Espíritu Santo que es el que convence de pecado, en certidumbre. Es decir, en una seguridad que tenemos en el Señor Jesús. La pregunta es, ¿cómo está usted hoy, hermano? ¿Está como ese cristiano que no crece? ¿O ese cristiano que da fruto? ¿Que ha recibido el llamamiento y que está haciendo la obra? ¿A qué nos dice el Señor que debemos estar ocupados? En ser diligentes. Y diligentes hace referencia a un propósito que usted y yo tenemos. Cuando usted comparte del Señor, ¿usted qué es para una persona? Bendición, ¿cierto? Mire lo que dice Génesis 12:1. Génesis 12:1 hasta el 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren,
y a los que te maldijeren maldeciré, y serás benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, cuando uno comparte del Señor, cuando uno le habla a otra persona, está cumpliendo un propósito, es invertir su vida en otra persona, es ser el ejemplo de lo que el Señor hizo. Él sirvió, ¿cierto? Él vino a servir, no a ser servido. No podemos dejarnos de llevar por la corriente de la inercia. El reino es de los osados, los que anhelan alcanzar la plenitud de su vocación en Cristo. ¿Quiere usted realmente recibir del Señor? Dice la palabra en Pedro que con diligencia. Y si tenemos diligencia, tenemos que estar preocupados de estar al Señor. ¿Y cómo lo vamos a buscar? Tenemos que cambiar. Traje una, y alguien si sabe me puede decir a qué hace referencia. Es una pequeña lectura. Camila ni Josué pueden hablar, ni mi esposa allá atrás. Y nos dice de algo que ocurre en nuestra vida permanentemente. Es algo que a usted le ocurre. Preste atención, es solamente una palabra y es algo que ocurre en su vida. Yo soy tu compañía constante, soy tu mejor ayudante o tu peor detractor. Yo te impulsaré hacia adelante o te empujaré hacia el fracaso. Estoy completamente a tus órdenes. Tú me necesitas para la mitad de las cosas que haces y yo estoy listo para hacerlas rápida y correctamente. Soy muy fácil de manejar, solo tienes que ser firme conmigo. Enséñame exactamente cómo hacer algo y después de unas pocas lecciones lo haré automáticamente. Yo soy el más fiel siervo de todos los grandes personajes y también de todos los fracasados. A los que son grandes, yo los he hecho grandes. A los fracasados, yo lo he hecho fracasar. No soy una máquina, además trabajo con la inteligencia de un ser humano. Tú puedes usarme para adquirir ganancias o para perderlas. Para mí no hay diferencia. Tómame, entréname, sé firme conmigo, yo pondré el mundo a tus pies. Sé complaciente conmigo y yo te destruiré. ¿Quién soy? ¿Qué será eso, lo que se describe? Es algo que hacemos permanentemente, todo el tiempo. ¿Y por qué viene a referencia? Cuando en nuestra vida nosotros hacemos algo muchas veces repetitivas, dice que hay una estadística que si usted lo hace más o menos 38 veces seguida, se le convierte en eso. ¿Qué será? Un hábito, ¿sí? Entonces dice ahí que me va a entrenar. ¿Y para qué me sirve a mí conocer realmente del Señor? Porque posiblemente yo ore al Señor, yo le busque, pero hay cosas que me están dejando, me están apartando de buscar realmente del Señor. Y ahí en Pedro nos lo decía, que tenemos que tener diligencia. Y si tenemos diligencia, pues vamos a esforzarnos. Ahora, el compromiso en esta mañana, ¿cuál es? Ya sabemos lo que no debemos hacer. Y el Señor está con nosotros. Usted ama a esta congregación y usted quiere ver realmente que esté prosperando. Pues usted y yo tenemos que cambiar. No hay de otra. En esos hábitos que nos separan, ¿cierto? Y dice la palabra en Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra esperanza? Que un día el Señor va a venir por esta congregación, por la iglesia. ¿Qué va a encontrar? ¿Qué le vamos a ofrecer? No hay de otra, hay que cambiar. Y el cambio empieza en nuestra vida. ¿Qué debemos hacer? Empezar por cambiar nuestros malos hábitos y ponerlos al servicio del Señor. Y uno se pregunta, realmente, si uno está amando al Señor, ¿qué debería hacer por Él si Él ya lo hizo todo? ¿Recuerdan que dice ser santos como Él es santo, seguir sus pisadas? Es más que suficiente. El propósito es que cada uno de nosotros hagamos la obra. ¿Y cómo empezamos? Hoy mismo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tal si oramos?
¿Qué tal si todas esas virtudes que nos da el Señor, que nosotros podamos estarlas incrementando en el conocimiento, en el dominio, en la paciencia, en la perseverancia? Yo quería leerles ese mismo pasaje en una versión que es de la traducción en lenguaje actual. Es muy clara y con eso les finalizo. Dice: yo estoy al servicio de Jesucristo, quien me envió a anunciar su mensaje. Reciban mis saludos. Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, ha sido justo y bueno con todos ustedes, pues los hizo confiar en Él, como nos hizo confiar a nosotros. Le pido a Dios que los ame mucho y les permita vivir en paz, y que ustedes estén siempre dispuestos a conocer más a Dios y a nuestro Señor Jesús. Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Además nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además de ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo, amar a todos por igual. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo esto y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo, y si quiere serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto. De ese modo nunca fracasarán en su vida cristiana, y Dios con gusto les dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien reina para siempre. Qué hermoso saber que el Señor nos da ánimo, que aunque nosotros a veces no hacemos lo que a Él le agrada, Él permanece firmes en nuestra vocación. El trabajo no se hace solo, hermano y hermana. Posiblemente usted no tenga el tiempo, pero puede orar. ¿Tiene teléfono? Puede llamar. ¿Tiene amigos? Puede invitar. Ama porque Dios le ha amado. Y cuando usted ama, el amor se demuestra. ¿Qué mejor regalo que recibir la salvación? Vamos a orar. Padre amado y santo, te damos gracias. Porque tú nos hablas, Señor, claramente de que muchas veces no estamos haciendo la obra tuya. Nos hemos olvidado, Señor, que hemos recibido esa naturaleza divina de parte tuya y nos has dado preciosísimas y grandes promesas. Sabemos, Señor, que hay muchos que están allí esperando que nosotros les hablemos, Señor. Hay gran necesidad en nuestra congregación de nuevos líderes, de personas que quieran trabajar en la obra, de FAFEN, de niños que están recibiendo, de maestros capacitados. Y nosotros a veces, Señor, sencillamente estamos ociosos, estériles, sin recibir, sin dar, esperando que otros hagan. Señor, te pedimos que nos muevas, que nos avives, que quites, Señor, de nosotros todo aquello que nos ata, porque sabemos, Señor, que muchas veces esto ocurre en nuestra vida, Señor. Hay cosas más importantes a nuestro parecer que los negocios tuyos, Señor, y esto no puede ser así. Dejamos en tus manos, Señor, esta preciosa congregación, a nuestro pastor Jairo y su esposa Diana, Señor. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Que ellos, Señor, tengan cada día más de ti, sabiduría, discernimiento, para que ellos, Señor, puedan seguir guiando a la congregación, pero que también, Señor, se levanten nuevos líderes. Bendice a cada una de las familias, Señor, aquellos que tal vez, Señor, simplemente están pasando el rato, pero que solamente tú eres el que nos juzga, Señor. Si soy yo, Señor, muéstrame en qué debo cambiar, cómo mejorar, porque realmente, Señor, los tiempos son difíciles. Debemos ser diligentes, Señor. Tú lo has dado todo por nosotros, nos has dado ejemplo, nos has amado, has muerto por nosotros. Y nosotros, Señor, debemos ser agradecidos contigo, dándote, Señor, los talentos que tú nos has dado. Nuestra economía está puesta en tus manos. Nuestra vida, nuestro futuro, Señor, todo está en ti. Y queremos, Señor, que esta congregación pueda seguir creciendo. Necesitamos, Señor, madurez espiritual.
Que cada día, Señor, realmente podamos discernir, entender, comprender, alimentarnos de tu palabra, de aquellas verdades preciosas que están, como nos dice que tú eres el único camino al Padre y que no hay otro, como nos dice Juan 3:16, que es por medio de ti, Señor, que tenemos acceso al Padre, vida eterna contigo, Señor Jesús. Alabamos tu nombre y bendecimos a cada uno de los hermanos. Que seas tú, Señor, quitando nuestra pereza, quitando, Señor, todo aquello que nos hace a veces no participar, más sí criticar o juzgar. Haz que esto desaparezca de nuestra vida, Señor, y de nuestra congregación, y que realmente todos juntos estemos empujando al mismo lado, y es que otros más también puedan llegar a conocerte. Sabemos, Señor, que los tiempos son difíciles y que hay situaciones que no entendemos, que eso te pertenece a ti, pero, Señor, que la obra que tú has puesto en nuestro ministerio, en la enseñanza, en la oración, en el servicio, en cada una de las áreas donde tú nos has colocado, podamos estarlo haciendo con ese mismo amor y esa misma entrega, Señor, como tú nos has dado, que, Señor, has dado todo por nosotros. La gloria es para ti, Señor Jesús. Gracias, Padre. En Cristo Jesús hemos orado y te damos las gracias, Señor. Amén.